Buenas noches, tu nombre es. Patricia, Ya, Patricia, buenas noches. Te voy a hacer unas preguntas, una entrevista sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Primera pregunta, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? el año 90, que cayó el INTE para moneda nueva, nuevo sol. Y eso fue una crisis total en ese gobierno. Y hubo una crisis fuerte porque el dinero que teníamos, pues algunos ahorrados, el dinero que había, pues había un cambio y no, se fue un fracaso total. Ese dinero ya no servía. Y por eso fue ese crisis económico ha sido en total fuertísimo ese año. Y a nivel político, A nivel político, bueno, porque pasó todo eso y a nivel político de él ha sido bueno, porque la única manera de frenar la situación económica era eso, porque había en el gobierno Alan era pues una crisis total, que peor era en ese entonces para que nuevamente él, nuevamente como ha entrado, entonces tenía que cambiar la moneda y eso fue pues fuerte para uno, ¿no? Y, pues ya. Pregunta número 2, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? bueno, tenía que haber reajustes que él ha hecho bueno, sobre el Congreso, mm, eh, en el Congreso, más que disolvió el Congreso, porque eran, no me recuerdo la cantidad, pero una cierta cantidad de congresistas. Entonces se tenía que recortar varias personales y luego con ese dinero tenía que subsanar al Perú para que podía mandar carreteras, prácticamente con él es lo que hemos tenido las carreteras interprovinciales, porque más antes no había nada de eso. ¿Fueron efectivas o no? Claro que sí, porque hoy en día pues llega la carretera hasta donde tú quieres. Por él ha sido eso, porque anteriormente no había. Y entonces nosotros teníamos que caminar como provincia, no tenías que caminar 2 días, 3 días, 4 días para llegar a un autobús que te pueda traer para acá a la capital. Pregunta número 3, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, gracias a él, porque más antes no había pues la igualdad, siempre ha habido altibajo, ¿no? Porque la pobreza era extrema y el que tenía pues tenía y el que no, no, pues entonces eso también él ha hecho el cambio de qué, porque él siempre ha querido que todos tengamos igualdad. Entonces ahí empezaron las empresas, las pequeñas empresas se movieron y le dio ese ¿qué te digo, no? Ese opción a la pobreza, ¿no? Y que todos tengan, no solamente que tengan los grandes, ¿no? Y eso también ha sido bueno para el pueblo peruano. Siguiente pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Bueno, igual manera también porque el terrorismo a pasar en provincial mayormente ha sido pues fatal, porque mataban a la gente y el poco que tenía pues se robaban a la gente, o sea, los muchachos pues se lo reclutaban y así de esa manera él pues tenía que combatir. Y bueno, gracias a él se terminó y llegó terrorismo hasta acá en la capital y él es lo que pudo frenar todo eso también. Pregunta número 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, yo opino por ser
provinciano quizá no tenga conocimiento, pero en partes era bueno porque más antes podían tener pues 12, 13, 15 hijos. Entonces una persona pobre, ¿cómo podías poder mantenerlos, no? Entonces, al vista de eso, es lo que él hizo también eso, ¿no? Pero no sé al tanto de que ha sido consentimiento de ellos o no sé, pero a lo menos por mi parte, bueno, estaba bien. ¿Por qué? Porque uno no tenía suficiente. ¿Y qué podías ofrecer cuando tenías más hijos? Y para mí parece, para mi opinión, estaba bien. Pregunta número 6. ¿Conocen las medidas que se toman durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, eso pues fue también una traición por como era mano derecha Vladimir Montesinos, entonces también voy de él también confiar en él, que era mano derecha de él, y manda una cosa y al final hace otra cosa. Entonces eso también ha sido la traición de él, no ha sido del mismo que haga esto o lo otro que no le conviene, ¿no? Sino que siempre él ha pensado lo mejor para el peruano. Tal vez para la gente que tenía más, de repente no estaba de acuerdo, ¿no? Eso que... Pregunta 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, también fue como todo presidente siempre hace pues cosas a veces sin querer, pues tenía que, por decir, ¿no? O sea, tenía que quizá desaparecer a dos por 100. ¿Cuál valía más? ¿100 personas o 2 personas? Entonces a eso él tenía que tomar esas atribuciones quizás sin consultar o sin llegar a conocer a las personas, ¿no? Y tenía que hacerlo, no había otra opción. Y por eso lo que hizo él eso. Muchas gracias, Patricia, por participar de nuestra entrevista.